Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por un día más de vida y por la oportunidad que nos da, que nos permite para poder compartir la palabra, la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio del libro de Juan. Estamos estudiando en la unidad número 2, la lección 7. Vamos a concentrarnos en el capítulo número 13 y específicamente en los eventos que sucedieron alrededor de Jesús lavar los pies de sus discípulos. Vamos a leer la palabra del Señor en capítulo 13 de Juan, en el verso 34 al 35. Y si tiene su Biblia a mano, le pido que me acompañe y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Divino Espíritu. Y todos gozosos decimos, amén, aleluya, gloria al Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gracias te damos, Padre, en este día por tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de tener vida y un día más de oportunidad para venir a ti, Señor, reconociendo, Señor, que solo tú eres Rey y soberano sobre todas las cosas. Este día te pedimos, Padre, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra y que nos enseñes, que nos muestres lo que tú deseas que aprendamos, que corrijamos, que pongamos en práctica en esta clase, en esta lección. Te damos todo honor y gloria, Padre, y en el nombre de Jesús oramos y gracias te damos una vez más, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. En el capítulo 13 vamos a estudiar estos acontecimientos que sucedieron antes de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a estudiar cómo Jesús lava los pies de sus discípulos, cómo Jesús anuncia la traición de Judas, el nuevo mandamiento que nos da nuestro Señor Jesús y cómo Jesús anuncia la negación de Pedro. Primeramente, Jesús lava los pies de sus discípulos y esta enseñanza la encontramos en el capítulo 13, en el verso 1 al 20 del libro de Juan. Antes de este acontecimiento, Jesús ya había sido ungido en Betania, ya se había llevado a cabo también la entrada triunfal a Jerusalén, donde Cristo Jesús se proclama Rey, gloria al Señor, y los demás acontecimientos que nosotros hemos estudiado, como los escribas y los fariseos querían matar a nuestro Señor Jesús y agarrarlo en cualquier palabra que le enseñara a las multitudes. Pero en esta ocasión, el Señor nos enseña algo importante que nos deja ver cómo Él amaba a los discípulos y cómo Él demostró su amor por ellos. También nos enseña que Jesús quería que ellos aprendieran esa lección para que la pusieran en práctica más adelante, porque Jesús iba a regresar al Padre. Pero también me llama mucho la atención en esa escena que estamos viendo, cómo se habrán sentido los discípulos, qué reacciones habrán tenido y qué emociones ellos presentaron cuando Cristo Jesús literalmente lavó los pies de ellos. La palabra nos dice más adelante que se levantó de la cena porque ellos estaban reunidos celebrando la Pascua y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, quiere decir se la amarró. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla, o sea, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire qué importante la enseñanza que el Señor nos da. El significado de lavar los pies en los tiempos de antes tiene una observancia bien específica. Se acostumbraba que un sirviente o un esclavo lavara los pies a los visitantes, o un amigo también podía honrar a otro amigo lavándole los pies. Era algo especial. En aquellos entonces los caminos y las calles no estaban pavimentadas como están ahora, y la forma más común de transportación era a pie, en caballo o en camellos. Entonces la gente por lo general se ensuciaba los pies al caminar por las calles llenas de polvo. Por eso la palabra nos enseña una y otras veces que se le lavaban los pies
aquel que llegaba cerca, cuando más aún cuando lo veían que era un forastero, ¿verdad? Quitaban sus sandalias y agarraban agua, la ponían en un recipiente, una toalla y lavaban los pies. Era una forma grata de recibir a aquella persona. Pero recuerde que antes de que esto aconteciera, había habido disensión y diferencia entre los discípulos, entre quién sería el mayor entre ellos. Y por lo general ninguno de ellos iba a querer hacer el trabajo de un sirviente o de un esclavo a lavar los pies de los demás, porque ellos se consideraban demasiado importantes. Y ponga atención a esta palabra, ellos se consideraban demasiado importantes. Juan 13, en el verso 16 y 17 nos dice así: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué precioso como el Señor nos dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, porque nuestro Señor nos está mandando a que seamos ejemplo y a que podamos servirnos en amor los unos a los otros. Pero también viene a mi memoria la enseñanza que el Señor le dio anteriormente a ellos cuando ellos literalmente estaban peleando, se podría decir, o tenían la diferencia entre quién iba a ser el mayor, como nos enseña la palabra más adelante en los evangelios. Y Marcos en especial es un libro que menciona acerca de esta enseñanza. Y en el verso 35 del capítulo 9 nos dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Qué importante cuando ellos le preguntaron: maestro, ¿quién es el mayor? Y recuerden cuando nuestro Señor enseñaba. Pero más adelante en el libro de Marcos también, en el capítulo 10, en el verso 42, el Señor también está enseñando acerca de esta misma petición, de esta enseñanza, porque Santiago y Juan habían pedido sentarse a la diestra de nuestro Señor. Y miren lo que el Señor contesta al respecto de su petición. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y mire cómo Cristo les dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué precioso saber que nuestro Señor Jesús es el primer ejemplo que nosotros podemos tener de servicio, de humildad y también de poder alcanzar a otros a través de un ejemplo. Y nuestro Señor Jesús continúa enseñándonos acerca del servicio. La palabra nos dice que Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Él se estaba refiriendo en ese momento literalmente a Judas, porque Cristo sabe todas las cosas y él sabía que él le iba a entregar, porque así debía de suceder para que las escrituras se cumpliesen. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, dice la palabra, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Vosotros, pues, si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis. Qué precioso el ejemplo del Señor. Y el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesús es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de servicio. Y pensaba en esto acerca de la humildad. Lo contrario es el orgullo. Por eso la palabra nos exhortó adelante en el capítulo 12, la semana pasada, en el verso 24, que dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Verdaderamente hay que morir, y lo que quiere decir es que necesitamos rendir nuestras vidas al Señor para verdaderamente entonces servirle a Él de corazón. Y lleva mucho fruto, sí. Fruto de humildad, fruto de servicio, fruto de amor, fruto de paciencia, aleluya. El fruto que Dios nos da, porque el reino de los cielos se enfoca en esas 5 letras: fruto. ¿Cuál va a ser nuestro fruto? ¿Estamos llevando fruto? ¿Estamos produciendo fruto? ¿Estamos compartiendo fruto? Y es por eso que el deber de servir es practicar el servir los unos a los otros, el uno al otro. Y la grandeza mayor consiste en servir a los demás. La palabra nos enseña, y parafraseando dice así: vale más dar que recibir. Y también pensaba y meditaba en esa palabra, que también vale más servir que ser servido. Gloria al Señor, porque nuestro Señor vino, dice la palabra, para servir a la humanidad, y dio su vida en rescate por usted y por mí, amigo que escuchas. Luego, también el Señor nos enseña que debemos de lavarnos los pies. ¿Cómo entonces podemos lavar nuestros pies? Si hemos de seguir a Jesús, debemos de humillarnos a nosotros mismos y no confiar en nuestra propia prudencia, y también hacer todo lo que se necesite para ayudar a los demás. De esa manera, entonces practicamos lavar los pies. Gloria al Señor. En pocas palabras, o en otras palabras, es servir a Dios es igual servir personas. Y ser personas es igual de servir a Dios. La regla de oro nos recuerda también que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué precioso, de la manera que queremos que nos traten. Así también debemos de tratar, de la manera que queremos que nos sirvan. Así debemos de servir, de la manera que nosotros queremos que nos den, aleluya, amor, aleluya, trato, cariño. Así también debemos dar amor, trato, cariño, servicio a los demás. Gloria al Señor. Y también viene a mi mente la palabra que nos enseña en Colosenses: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, nos enseña la palabra, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Qué precioso esa palabra, porque nos enseña también que debemos de servir, pero no viendo al hombre. Debemos de servir, pero no para agradar el ojo del hombre, sino para agradar a Dios. Pero también debemos de servir, como lo vimos en los versículos anteriores, para agradar y dar un buen servicio y amor a nuestros hermanos. Pero debemos de poner cuidado y atención, amigo hermano que escuchas. El servir a Dios es servir la gente, servir las personas, pero Dios manda que nuestro servicio sea verdadero y no sea para agradar al hombre, porque la honra y la gloria es del Señor y siempre será de Dios. Jesús nos enseña también que debemos permitirle que Él nos limpie de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de todas nuestras malas acciones, todos los días. Diariamente, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento Él lava nuestros pecados. Aleluya, desaparecen nuestros pecados de nuestra vida.
para siempre, y Él se olvida de nuestros pecados cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Pero recuerde también, amigo, hermano, que escuchas, al continuar andando y caminando en esta vida, ensuciamos nuestros pies nuevamente. Pero Cristo ya nos salvó. Por eso necesitamos pedir perdón al Señor todos los días, arrepentirnos por nuestras faltas y permitir a Él que nos limpie de toda mancha, de todo pecado, de toda falta. Yo les pregunto, ¿están sucios sus pies en este día? ¿Están sucios sus pies, hermano, amigo, que escuchas, por la falta de practicar el verdadero servicio y como siervo de Dios o sierva de Dios? ¿Están sucios tus pies por la falta de no pedir perdón? ¿O porque se han ensuciado por las faltas y pecados que hay en nuestras vidas? Arrepintámonos si hemos estado sirviendo a Dios con ambición, equivocadamente, no de corazón y sin gozo. Arrepintámonos si hemos ensuciado nuestros pies y no hemos venido al que nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad, y al que podemos servir con honor y gloria y con humildad y gozo sin agradar al hombre. Arrepintámonos en este día. ¿Cuántos vamos a meditar en esta palabra en el día de hoy y considerar el verdadero servicio al Señor, en el cual agradamos al Señor cuando lo hacemos de corazón, pero no para agradar al hombre, sino para servir a nuestros hermanos con corazones sinceros y puros? Gloria al Señor. ¿Cuántos vamos a meditar y a reflexionar y escudriñar nuestros corazones hoy? Gloria al Señor. Seguidamente que Jesús lavó los pies de sus discípulos en esa cena específicamente donde él literalmente estaba celebrando la cena del Señor, Jesús anuncia la traición de Judas. La palabra nos dice en el verso 18 al 19, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Meditando en esta palabra, qué acción más conmovedora saber que uno de sus discípulos, uno de sus amigos amados, era quien le iba a traicionar, era quien le iba a entregar, era quien iba a hablar palabras falsas de Cristo. Y a veces en los tiempos en que nos encontramos sucede así, que aquel que está cerca de nosotros es quien probablemente pueda traicionarnos. Por eso el Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Y por eso la palabra dice que Él no perdió ninguno de los que el Padre le dio, sino solamente el hijo de perdición para que se cumpliese la Escritura. Pero es importante entender que esta es una escena en la cual el Señor hace énfasis para nosotros poder entender cuán importante es el amor los unos a los otros, y especialmente en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, porque Cristo Jesús iba a ser crucificado pronto en esa escena. Unos momentos antes de que probablemente lo agarraran, lo apresaran, los escribas, los fariseos, fue cuando él recibió, hermanos, esta acción de Judas. Pero nos enseña la palabra así para que nosotros, aleluya, podamos hacer el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y hacer el ejemplo de nuestro Señor Jesús nos lleva a lo que es celebrar también la Santa Cena, porque la Santa Cena se celebra en memoria
del Señor en memoria de mí, como nos dice el Señor en su palabra. Y recuerde que en el Antiguo Testamento la Pascua se celebró en el tiempo cuando fue anunciada la muerte de los primogénitos, la última plaga que Dios envió a Egipto para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud, que había sido esclavo por más de 400 años. Pero también nos deja la enseñanza de que mientras estamos comiendo a la mesa y recordando a nuestro Señor, a veces el corazón del hombre no está recto delante del Señor, pero el Señor nos manda a que enmendamos nuestras vidas, porque Él escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Recuerde también que la Pascua se celebraba en familia. Y también la Biblia nos enseña que la sangre del cordero se tuvo que haber puesto en los dinteles, en los postes de la casa. También la carne se comía asada y se comían panes sin levaduras y hierbas amargas. Era lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos. Estaba celebrando la cena del Señor. Y dice la palabra que lo comeréis también ceñidos los lomos, porque nuestro Señor demanda que nosotros guardemos su palabra. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Nos enseña la palabra para que obedezcamos y guardemos sus mandamientos, sus decretos, sus enseñanzas para siempre, para que no muramos, sino para que tengamos vida y vida en abundancia, para que recibamos salvación y vida eterna. Cristo Jesús es el pacto nuevo que el Señor hizo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento todos los pactos que Dios llevó a cabo, todos cayeron porque el hombre no pudo cumplirlos, no pudo mantenerlos. Es por eso que nos dice también: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En este día, ese nuevo pacto es que estaba celebrando la cena con sus amigos, con su familia, con sus discípulos. Y es por eso que él mencionó y dijo estas palabras: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, porque no hay otro que perdona más Cristo Jesús. Es por eso que nuestro Señor fue el sacrificio perfecto. Y en ese momento, cuando Judas le traicionó, estaban celebrando esta fiesta solemne, esta Pascua especial, aleluya, que el Cordero representa a Cristo Jesús, el sacrificio perfecto que el Padre proveyó para darnos salvación y vida eterna, para salvar la humanidad del pecado, del cáncer del pecado. Gloria al Señor. Judas, hermanos, tenía un problema. Y el problema mayor que él tenía era que él amaba el dinero. Él era el tesorero. Y porque era el tesorero, robaba de los fondos, sustraía de la bolsa. Pienso yo, y él, si tuvo una necesidad, él hubiera pedido una ofrenda. Le hubiera dicho: maestro, tengo una necesidad. Pienso que el maestro y Señor, Rey de todo, lo que hay y lo que existe, hubiera concedido esa ofrenda. Gloria al Señor. Porque raíz de todos los males, nos enseña la palabra, es el amor al dinero. No es el dinero, hermano, amigo que escuche, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, traspasados de muchos dolores, porque el amor al dinero causa angustia, causa dolor, causa tempestad, causa prueba. Y por eso nos enseña la palabra que no lo amemos. Lo necesitamos para vivir, sí, pero no necesitamos tener el dinero en nuestro corazón, porque ahí entonces está el problema. Entonces ahí está la raíz de todo el problema. Judas entregó a Jesús,
Lo entregó por 30 piedras, nos enseña la palabra. Lo entregó a sus enemigos. Piensa en esto. A veces, por cuánto o por qué cosas, por qué circunstancias, por qué dichos o palabras entregamos a nuestros fieles amigos. Piensa en esto. Entregamos a nuestro prójimo. Entregamos a nuestro familiar. Entregamos a aquel que nos ha hecho bien, que nos ha servido con amor y con corazón puro. Cuidado, 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 porque el Señor nos exhorta en este día a que nos amemos los unos a los otros y que no deseemos mal a nuestro hermano, que nos amemos con amor fraternal. Judas vendió, amigo que escuchas, su propia alma. Él vendió su salvación. Él vendió el lugar en el reino de Jesús. ¿Y por qué digo él vendió su salvación? Aleluya, la salvación no se puede comprar. Pero él, con 30 piezas de plata, entregó al Señor. Quiere decir, vendió al Señor, pensando que él podía comprar su salvación, porque la salvación no se puede comprar. La salvación no se puede ganar por obras. La salvación, aleluya, es por fe, en la fe en Cristo Jesús. Aleluya, el Cordero de Dios que dio su vida en la cruz para salvarte a ti, amigo, para salvarme a mí. Gloria al Señor. Bendito su Dios. No pongas en juego tu propia alma, porque las almas son las que mueren y perecen y se van al infierno. Aleluya. Mientras hay fe y esperanza y hay oportunidad para que podamos enmendar nuestros errores, nuestras faltas, podamos pedir perdón a nuestro Señor por nuestros pecados y podamos alcanzar el socorro oportuno para que podamos heredar el reino de los cielos. Alabado el Señor. Como siempre les exhorto a que podamos entender cuán importante es practicar arrepentirnos, una vida de santidad y tener temor de Dios en lo que hacemos, decimos, en donde andamos. Gloria a Dios, porque nuestra salvación se debe de cuidar con temor y temblor. Alabado Dios. Cristo está cerca, nuestra redención está cerca, más aún cuando vemos en los tiempos en que estamos, debemos de levantar nuestra cabeza, aleluya, aleluya, porque nuestra redención está cerca. Glorioso Dios, amigo que escuchas, pon tu fe y tu confianza en Cristo, no en el dinero, no en la confianza en otros, aleluya, sino en Cristo, porque Él es la solución y la respuesta. Bendito tu nombre, Señor. Y todo aquel que haya pasado por alguna circunstancia de traición, en alguna circunstancia en el que se haya sentido lastimado, traicionado, Señor, restáurale en el nombre de Jesús. Bendito tu nombre, Dios. Alabado tu nombre, Jesús. Aleluya. Es por eso nuestro Señor tuvo la necesidad de volver, aleluya, a enseñar a los discípulos el nuevo mandamiento, que significa el amor fraternal los unos a los otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, mis enseñanzas, mis preceptos, mis estatutos. Este es mi mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, como yo os he amado, nos enseña una y otra vez la palabra. Gloria al Señor. En el verso 31 al 35 la palabra nos dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos,
Aún estaré con vosotros un poco, nos dice Cristo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bendito Dios. En el Antiguo Testamento el gran mandamiento es un mandato y todos los conocemos. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito Dios. Y más adelante nos enseña en Éxodo los 10 mandamientos donde dice: no harás mal a tu prójimo. Pero en el Nuevo Testamento Cristo también nos enseña que ese mandamiento también es el gran mandamiento y es un mandato. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntaron los escribas y fariseos. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí resume el Señor los 10 mandamientos. Porque si amamos a nuestro enemigo no le vamos a robar. Porque si amamos a nuestro amigo no le vamos a robar. Porque también Dios nos manda que amemos a nuestros enemigos porque tendremos. Cristo tenía enemigos. Porque si amamos a nuestro prójimo, no hablaremos falso testimonio, porque si amamos a nuestro prójimo, no le robaremos, porque si amamos a nuestro prójimo, no codiciaremos la mujer de él, dice la palabra, las pertenencias de él, el trabajo de él, la casa de él, hablando en general. Si amamos a nuestro prójimo, aleluya, vamos a amarle como le amamos a Dios. Yo le pregunto, ¿verdaderamente estamos amando a nuestro prójimo? ¿Verdaderamente estamos amando y guardando los mandamientos del Señor? Jesús enseñó nuevamente este mandamiento en el tiempo que él fue traicionado por Judas, uno de sus discípulos, uno de sus amigos. Él decidió apartarse de Cristo, entregándole, hablando falso testimonio de Cristo, vendiéndole y traicionándole. Hermano, amigo que escuchas, escudriñemos nuestros corazones en este día, en el día de hoy, y meditemos en su palabra. Si hemos perdido el amor por el prójimo, el amor los unos a los otros, el amor por sus amigos, el amor por sus hermanos, el amor por su familia, el amor verdadero, puro y sin mancha, el amor fraternal los unos por los otros. Verdaderamente necesitamos regresar a los profetas y la ley, a los mandamientos de nuestro Señor. Gloria al Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro, culminando este capítulo, después de que Judas le había traicionado, después de que tuvo que volver a enseñar del nuevo mandamiento para amarse el uno al otro, para que entonces así no se traicionaran ni se negaran el uno al otro, después que les enseñó cómo debían de amarse y cuidarse, lavándose los pies el uno al otro, mostrándose en humildad como siervos de corazón.
Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo. Énfasis, ponga atención, hermano, amigo. No cantará el gallo sin que me hayas negado, no una, no dos, 3 veces. Jesús predice la negación de Pedro porque el Señor conoce todos los corazones y sabe todas las cosas y conoce las intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Recuerde que Jesús era profeta. Jesús es el Mesías. Pedro creyó que él era fuerte, lo suficientemente espiritual para no fallar, para no caer. Pero recuerde que en esta porción de las Escrituras aprendemos que nuestra fortaleza no está en nosotros mismos, está en el Señor. La Biblia nos enseña más adelante cómo Pedro negó al Señor, cómo lloró amargamente, cómo se arrepintió verdaderamente de corazón y cómo el Señor lo restauró, lo transformó y lo llenó con su santo y divino espíritu. Y podemos ver a un Pedro, aleluya, transformado, lleno del poder de su santo y divino espíritu antes, y lo vemos después, aleluya, bendito Dios. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho cuando él estaba, hermanos, pescando. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Porque esta palabra se cumplió, hermanos, antes de que él estuviera pescando. Cuando Cristo le dijo: Pedro, Simón, le llama el Señor, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dijo la 3.ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Nos enseña la palabra de que el Señor le dijera por 3.ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, porque en ese momento se recordó cuando lo había negado 3 veces. Aleluya. Es por eso que la 2.ª vez y la 1.ª vez, cuando Cristo le pregunta: ¿me amas, Señor? Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dice: tú sabes que te amo. La 2.ª vez le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero en esta 3.ª vez le dice: sí, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Aleluya. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y ya conocemos la palabra más adelante, que vamos a estarle estudiando en el capítulo 21. Pero quiero terminar diciéndole, o preguntándote, amigo que escuchas, hermano, ¿ha llorado usted alguna vez amargamente por haber confiado que en Jesús? Por haber dependido más de sus propias fuerzas que en la de Cristo. Por haber puesto su confianza y su prudencia en usted mismo que en la de Cristo. Le puedo contestar que probablemente sí haya llorado ya amargamente. Y si ha tenido ya la experiencia en la cual usted se ha arrepentido, pero si ha vuelto a caer, abogado tenemos para con Dios Padre, nos dice la palabra, Cristo Jesús, gloria a Dios, para que podamos venir ante Él, que nos arrepintamos de nuestras faltas y acciones, y que podamos nosotros entonces recibir su paz y su perdón y ser edificados y restaurados de nuevo. Amigo, familia, hermano, que escuchas, hay fe y hay esperanza en Cristo Jesús. Hay salvación en Él. Él es la respuesta. Él es la vida.
Él es la resurrección, Él es el camino. Él es quien te puede restaurar, llenar, saturar de su santo y divino espíritu. Y entonces podrás contar como Pedro lo que fue antes, pero lo que es ahora, aleluya, una vida de cambio en Cristo Jesús. Bendito su nombre, Señor, aleluya. Vosotros me llamáis maestro, nos dice la palabra, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, dice el Señor, vosotros también hagáis. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir delante de ti, Señor, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos tu paz y tu perdón, Señor. En esta hora oro por cada uno de mis hermanos que está escuchando, amigo, familia que escucha, que seas tú ministrando sus vidas y sus corazones, porque tú conoces sus circunstancias, sus necesidades, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido en esta hora que tú los levantes, que tú los restaures, llenes de tu santo y divino espíritu, mi Dios, y haga todas las cosas nuevas, Padre amado, porque solo en ti, Señor, hay respuesta y salvación y vida eterna. Guarda a mis hermanos, cuídalos, protégeles, mi Dios. Ayúdanos, Dios, en estos tiempos de prueba y que podamos meditar y escudriñar nuestros corazones, hacer un introspecto, mi Dios, de la manera que ahora debemos de servir, aleluya, de corazón a tu nombre, Señor, y a nuestros hermanos, Padre, a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, Señor, a nuestros esposos, Padre, aleluya. Bendito tu nombre. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que harás. Tu palabra no regresa atrás vacía, Dios. Y declaramos, Dios, que tú estás con nosotros, Padre amado. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros y tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, que esta palabra se quede, Señor, en nuestros corazones, Padre, y que podamos practicar, Señor, arrepentirnos, Dios, vivir en temor de Dios todos los días, con temor y temblor, Señor, porque tú estás cerca y mientras hacemos eso, podamos practicar el servir de corazón los unos a los otros y amarnos con amor fraternal los unos a los otros, Padre amado, y limpiar nuestros pies si se han ensuciado, Padre, como tú nos has enseñado, Dios, viniendo a ti, Padre. Oh, glorioso Señor, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Siempre es un gozo poder compartir la palabra. Y si usted está en necesidad, hermano, en este día o amigo que escuchas, de entregar tu vida a Cristo, aleluya, estamos para ayudarte, para poder, aleluya, enseñarte lo que la palabra nos enseña para que puedas recibir salvación y vida eterna. Si tú te arrepientes de tus pecados y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, recibiéndolo en tu corazón, dice la palabra que Él te hace su Hijo y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida, aleluya, porque has reconocido que Él vino a esta tierra y murió en la cruz para salvarte a ti y a mí y darnos vida eterna y vida en abundancia. Gloria al Señor. Abre tu corazón a tu amigo que escuchas. Abre tu corazón a Jesús. Él es la respuesta. Continuemos estudiando el libro de Juan. Les queda de tarea estudiar el capítulo 14, memorizar Juan
14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe miedo. Asimismo, amigo, hermano, familia que escucha, continuemos orando por nuestros familiares y amigos y testificando a otros que Cristo es la respuesta. Él es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y ahí está la información del libro de la clase y la información de nuestra iglesia para que se conecten. Pasen un bonito día, que el Señor los bendiga y los sature de su gracia, de su unción y les dé, aleluya, sabiduría en todo lo que tengan que tomar en sus decisiones. Les amamos, Dios les bendiga grandemente. Amén y gracias por conectarse en este día. Bendiciones, gloria a Dios.